Y este libro creo que tiene especial importancia porque es el libro eh, que publicamos luego de esa trilogía monumental en la que Rodrigo se metió en los últimos años, compuesta por la parte inventada, la parte soñada. Hoy acabo de tener un lapsus. Y la parte recordada. Exacto. Hiciste las cosas muy bien. Creo que esta novela es un proyecto muy distinto y en un sentido muy similar, porque creo que este libro, Melville, sintetiza muchas de las obsesiones de Rodrigo. Por supuesto, vivir en la literatura, digamos. Esta es una historia que tiene evidentemente un centro en una historia que nace en la literatura, pero es al mismo tiempo una historia familiar, la relación entre un padre y un hijo. Y yo creo que en el fondo el centro del libro es también como un arte poética de alguna manera. De dónde vienen las historias, de qué obsesiona un escritor, qué tanto de su vida condiciona su literatura, y también esa cosa que es el carácter, que aquí parecería no ser otra que, digamos, algo que surge de la relación con los demás, ¿no? Somos en cuanto nos hemos relacionado con otros. A mí el libro me fascinó, yo fui una de las primeras lectoras, primera. Y cuando lo terminé de leer, era un domingo, el libro me emocionó profundamente, sobre todo la parte final del libro. El libro es creo que resumirlo de qué trata este libro es como pasa con los libros magníficos, que es como en realidad está perdiendo todo aquello que el libro en el fondo es, porque aquí me encantaba el idioma en este libro, me encantaba la estructura, es un libro que juega muchísimo. Para un lector, muy lector, encontrará millones de referencias, porque toda aquella referencia que Rodrigo lanza en el libro luego juega argumentalmente con ella, incluso en el propio lenguaje con ella. Y quien no entienda la referencia, igual creo que se va a ver totalmente abducido por el lenguaje y por la historia que cuenta. Yo, emocionadísima, le escribí a Rodrigo. Nunca había sido su lectora, digamos, de manuscrito, y para mí fue un privilegio enorme. Pensé mucho en Claudio en ese momento, el privilegio que había sido leer esa trilogía, ¿no? Así que, bueno, para nosotros es una celebración. A Carlos le agradezco muchísimo presentar este libro y sostener este diálogo público con Rodrigo. Y Rodrigo, bienvenido a Madrid, donde esperamos que vengas muchas veces. Y Lola, muchas gracias siempre por abrirnos la puerta de esta casa. Bueno, yo voy a leer un poco una cosa muy breve. Toda vida es un país extranjero. Con esa cita de Kerouac se inicia la exploración que Rodrigo hace de la vida de Melville. Una incursión en las sombras alrededor de ese mito contemporáneo conocido como Moby Dick, que todos hemos conocido mucho antes de leer el libro, aunque no lo hubiéramos conocido de no haber sido escrito dicho libro. Sombras, por tanto, en torno a un mito fundacional de la contemporaneidad, en las que Rodrigo se ha sumergido con su habitual intrepidez, y de la que nos trae de vuelta esta construcción en la que, además de comentar sus diversas excursiones por ese país extranjero que es, fue y será la vida de Herman Melville, ha construido un polder, un terreno ganado a las sombras, que es ese nuevo país. Apenas se sabía nada de él, que es la vida de Alan Melville, sin la E final. Todo ello nos recuerda, ahora que llevamos 5 años sin él, lo que le gustaba citar a Piglia, que decía Gombrowicz, que no hay palabras para lo que ignoramos, y que el escritor contemporáneo, el escritor comprometido en la persecución de la ballena, trabaja en esa frontera de la ignorancia, en ese mundo de sombras, construyendo ampliaciones del mundo, ¿no? Random House nos empaqueta el producto de esas titánicas investigaciones verbales de Rodrigo en el modelo novela, y hace bien. Pero nosotros sabemos que esto ya no es una novela,
sino un singularísimo híbrido de narración, ensayo y poesía. Por eso estamos aquí y por eso queremos que Rodrigo nos cuente cómo se siente después de esta nueva singladura y nos pueda contar de la experiencia, el experimento y la expresión de Melville. Te toca. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la librería, muchas gracias a Pilar, que fue como aclaré la primera lectura y la primera opinión, y Carlos, que bueno, no me conoce desde niño, pero me conoce desde inédito, ¿no? Entonces, lo cual es, en la vida de un escritor, es como ser un niño. Carlos llevó durante muchos años muy fecundos el Instituto de Cultura Iberoamericana, el ICI. Es que nunca conocíamos la sigla, pero no nos interesaba un cuerno el significado. Como la CIA, más o menos. ¿Alguien sabe lo que significa la CIA? No. Bueno. Y que también es responsable directo, él reavivó muchísimo la escena cultural de ese momento de Buenos Aires. Tanto él como Ana, también, su señora esposa, se convirtieron como en una especie de pareja. Quiero decir, si todo hubiera transcurrido en Inglaterra o en París, tendrían biografía ya ellos dos, ¿no? Estas cosas, estas como biografías de círculos. Y la verdad que fue un placer. Mi primer libro, Historia Argentina, se presentó en el ICI, y Carlos fue la partera, ¿no? Digámoslo así. Así que bueno, muy, muy contento de estar aquí y a ver qué digo, ¿no? También. No sé. Bueno, ¿te puedo hacer preguntas? Sí, me preguntas mejor. Mira, Sí. una cosa que dices, tengo apuntada. Sí, una cosa que dices en el libro que me llama la atención, vamos, que es una cosa que me llama, es una cosa muy sensata, que lo que no se escribe es también parte muy importante de la vida de un escritor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que no has escrito? Si tú piensas en Melville, ¿qué es lo que te has dejado fuera o has preferido dejar fuera? ¿O piensas que...? Bueno, muchísimo. O sea, nunca dejé tanto fuera como en este libro. Incluso fue un desafío para conmigo mismo, ¿no? El libro acaba de salir, pero está teniendo como una buena recepción y la gente le gusta y llega hasta el final, ¿no? Y me parece que esto no me lo dicen, pero yo creo que agradecen mucho que no se llame La parte melvileada y tenga 900 páginas, ¿no? Me parece que hay algo de eso también. No, pero quiero decir, desde un punto de vista formal, a mí lo que me interesaba muy claramente, e incluso además está anunciado en la parte recordada en mi libro anterior como uno de los proyectos fallidos del personaje escritor que ya no escribe. Me gustaba primero ese juego para conmigo mismo bueno, voy a escribir el libro que no pudo escribir mi personaje. Me parecía gracioso. Pero yo, desde que leí una biografía hace muchos años de Melville, me había impresionado mucho un párrafo, eran 4 o 5 líneas, esa escena del padre de Melville cruzando el río Hudson congelado para volver a casa perseguido por sus acreedores. Claro, el padre de Melville, en las biografías al uso de Melville, de una longitud normal, 500 páginas, ocupa 4 o 5 páginas porque murió cuando Melville tenía 11 años, no hay mucho que contar. Hay una biografía de Melville, que es de donde sale el epígrafe del libro, la de Herschel Parker, que tiene 2000 páginas, donde sí hay un recuento más de la familia, la historia familiar, todo ese mundo de familias holandesas instalándose en el nuevo mundo, ¿no? Pero me gustaba muchísimo la idea esta del padre cruzando el río, y inmediatamente, y ahí entró ya la parte del escritor. Lamenté mucho, dije, qué lástima que no lo cruzó con el pequeño Herman Melville, porque también eso hubiera explicado muchísimo de las taras y obsesiones y locuras de Melville con el color blanco y la idea de el agua como territorio sólido, como el agua como tierra firme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me lamenté por eso alrededor de 6 segundos y después dije, pero es que yo puedo escribir qué sucedió o qué pasó. Y el libro finalmente es el camino hacia la reescritura de ese momento. Pero como te decía, en cuanto a lo que queda fuera del libro, más allá de que a mí me interesaba, habiendo salido de 10 años y de las 2000 y pico de páginas, me interesaba hacer otra cosa, otro tamaño también,
El libro se llama Melville, quiero decir, en la portada hay como un juego gráfico con una E un poco invisible, pero en el lomo no hay ningún juego. O sea, el libro se llama Melville, o sea, es un libro sobre el padre de Melville, no sobre Herman Melville, ¿no? A mí no me... Y entonces, quiero decir, el desafío para conmigo mismo, y esto me lo decía Alan Pauls el otro día, me decía que él estaba muy admirado conociéndome, dice, lo que habrás dejado afuera de Herman Melville que podrías haber metido. Incluso en la segunda parte, que es como un delirio, una especie de fantasmagoría con vampírica o algo por el estilo, yo también en un momento sentí la tentación de decir, bueno, esto puede tener 500 páginas y ser un poco como Mason y Dixon, ¿no? de Pynchon. Se podía haber ido hacia ese lado sin ningún tipo de dificultad, pero todo el tiempo yo lo que necesitaba y lo que tenía las riendas muy, muy firmes era la necesidad de que nada opacara o velara o eclipsara al cruce, a ese momento, que es un cruce de un río congelado que son 500 metros, no es una hazaña, ¿no? También es cierto que si te pescabas una gripe en una época donde no había antibióticos, era, bueno, estamos hablando de una cosa que ahora está súbitamente de moda también, era diferente, ¿no? Pero sí, yo, digamos, me enfrentaba un poco, entonces quiero decir, quedó mucho fuera. Leí mucho. Lo que no leí, me prohibí absolutamente, fue leer ningún tipo de ejercicio poético, novelado, literario alrededor de Melville. Por ejemplo, hay una novela que está narrada por la esposa de Ahab, hay otra novela que está narrada por la esposa de Melville, de norteamericano. Está el ensayo famoso de Charles Olson, ¿no? Que se llama... No quise leer nada de eso porque no quería recibir influencias de un Melville ya trabajado por otro, ¿no? En otros libros no me molestó eso, ¿no? Pero aquí era un poco firme con esa idea, ¿no? Bueno, otra cosa, por tirarte de la lengua, hay una cosa, bueno, quizás lo más obvio del libro es el lenguaje, es decir, la prosa tensa que tú vas desarrollando, que cada día, ¿no? la estiras, y entonces hay una frase en concreto que dice en algún momento, yo creo que se la atribuyes a Herman Melville, que es el lenguaje como un virus de origen desconocido, sí. ¿no? Bueno, es una frase de Burroughs, en realidad, de William Burroughs. El libro está lleno bueno, es una parafrasear a Burroughs, ¿no? El libro está lleno de, quiero decir, una cosa, si bien yo tenía como ¿te puedo contestar ya? ¿O ¿Sí? que había quedado? Vale. No, pensé que seguía, que te interrumpí, disculpa. No, digamos, quiero decir, si bien tenía un montón de reglamentos firmes a los cuales no me podía escapar, yo no me iba a privar de que el libro estuviera lleno de inconsistencias, entre comillas, cronológicas imposibles, ¿no? En el libro aparecen los Beatles, aparece Franco Battiato, aparece Nabokov, aparece esto, o sea, aparece 2001, Odisea del Espacio, aparece Qué bello es vivir como si ya estuviera filmada y proyectada en un palacio en Venecia en 1810, ¿no? Yo no me iba a privar de esas cosas. Y además tenía la coartada del delirio, ¿no? Pero además también a mí me parece que en ese sentido, si bien en el libro está justificado como con algún tipo de perfume fantástico, a mí me parece que los escritores captan cosas por venir, ¿no? Todo el tiempo. Y se ve en perspectiva y se ve con el tiempo eso, ¿no? Pero me parece que son como mediums a futuro, ¿no? O sea, no invocan fantasmas del pasado, sino gente que va a nacer, ¿no? Está Kafka también, ¿no? De una manera, hay un momento en que yo le atribuyo a Melville una frase, dice, ayer terminó la guerra de secesión, hoy salí a caminar, ¿no? Que es como la frase famosa del diario de Kafka, ayer empezó la guerra, hoy fui a nadar, ¿no? Está llena de... Es que si no me aburro también, ¿no? O sea, la verdad es esa, si no hago ese tipo de tonterías, no... Bueno, hay una que o sea, algunas son muy obvias y hay unas que no son tan obvias, pero que a mí me divierten mucho. Por ejemplo, hay un momento de la novela donde se citan como fragmentos del cuaderno de caligrafía de Alan Melville, que son como frases de dictados, y en la última dice dictado y hay como palabras sueltas nada más, ¿no? Y si las lees atentamente te das cuenta que es la letra de Wish You Were Here de Pink Floyd.
como telegráfica, ¿no? No está unida en versos, pero está la letra completa, ¿no? O sea, hay una cantidad de obsesiones mías todo el tiempo. Melville como escritor y Moby Dick, donde además ves cómo el libro va cambiando a medida que fue siendo escrito, ¿no? Cómo cambió Melville como escritor. Melville además empezó siendo un autor de libros bastante bestseller, en el sentido de libros de viaje muy, muy populares, por tierras exóticas y con convivencia. Con caníbales, etcétera, etcétera. Entonces en un momento conoce a Hawthorne y siente una especie de llamado para hacer algo mayor y hace Moby Dick, que es como todos estos libros que inventan su propio lector, ¿no? Inventan un lector que no existía, como puede ser el Quijote o el Tristram Shandy o Moby Dick o el Ulises, ¿no? Generan como una raza de lectores. Por eso también hay gente que es expulsada también por Moby Dick, ¿no? Por el libro. Y ahí está la voz de Ismael, que ya es muy curiosa desde la primera frase, ¿no? O sea, que alguien que empieza un libro diciendo, pueden llamarme Ismael, no sé por qué. Kafka, ¿no? Lo inventan en el siglo XX realmente, ¿no? Sí, no, es que lo apagué. Es culpa, en fin, disculpas. Sí. Hay otra cosa, bueno, luego tú contestas.
contestar lo que quieras. Pero a mí me llama la atención que hay un tono poético y Melville al final se acaba pasando a la poesía, ¿no? Sí. ¿Tú te vas a acabar pasando a la poesía o no? No, porque no entiendo la poesía. O sea, que sí es algo por lo que tengo un respeto. Pero sin embargo, Todo el mundo piensa tu que soy tono un- tiene no, algo muy poético. Todo el mundo piensa que yo soy un gran lector de poesía y yo leo poesía, pero no soy un gran lector de poesía. Y además quiero decir, yo puedo saber más o menos si un libro es bueno o malo de prosa para mí, pero con la poesía es como que no tengo un criterio, no entiendo cómo es el criterio poético, no entiendo cómo se puede leer poesía traducida, para mí es un misterio absoluto, ¿no? Digamos, o sea, cómo, que si el poeta básicamente es alguien que busca la palabra exacta en su idioma, o sea, en la prosa se puede hacer eso, pero poesía es como muy rara la idea, ¿no? Y después soy súper fundamentalista, o sea, ortodoxo en el sentido que para mí si no riman no es poesía, para empezar. O sea, mi iniciación poética en la infancia, que es donde más te golpean las cosas de este tipo de una manera mucho más clara, fue los discos de Serrat de Miguel Hernández y de Antonio Machado, los de Paco Ibáñez también. Y después los cantautores, ¿no? Que ahí sí yo sé bastante y puedo, pero riman generalmente también. Pero por ejemplo, a mí yo la tierra baldía, o sea, caigo de rodillas ante eso y digo, sí, perfecto, o los cantos de Ezra Pound, pero hay algo que no tengo, me falta la app, digamos, para terminar de entender eso, pero le tengo un respeto enorme, de todos modos, ¿no? Pero también me gustan mucho también una cosa diferente. Me gustan mucho los escritores de ficción, de prosa que vienen de la poesía también, ¿no? Dennis Johnson, Kerouac, Malcolm Lowry. Te gustan mucho las canciones, ¿no? Me gustan las Es otra canciones. cosa, pero tiene algo que ver, ¿no? Bueno, sí. Antes de la poesía estaban las canciones, como forma poética, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, los 3 epígrafes de las 3 partes del libro, que son 3 claros descendientes de Melville, como son Kerouac, Dennis Johnson y Lowry, los 3 vienen de la poesía originalmente, ¿no? Y eso. ¿Sí? Bueno, y yo tenía aquí otra cosa, que es, porque se lo atribuyes yo creo a Melville, no me acuerdo ahora, pero hablas es un momento que hablas, claro, tú, hay una cosa siempre, estás muy pendiente, o es tu cultura sobre Estados Unidos, ¿no? Sí. Y el mundo norteamericano que te fascina. Sí. Y en un momento dado hablas del escritor nacional de Melville como Sí. escritor nacional fundacional. Sí. ¿Qué piensas tú de lo de los escritores nacionales? Dices en algún momento, no sé si eres tú o es el personaje que dice que un país necesita las ficciones para constituirse, ¿no? No, eso lo digo yo, pero bueno, lo cedo gentilmente a Melville, digamos, ¿no? Pero, no, a mí me gusta mucho la idea del escritor nacional. Muchas veces las naciones tienen escritores que no se merecen como escritores nacionales, ¿no? Melville, o sea, quiero decir, creo que una vez estuve aquí hablando de eso, ¿no? Porque para mí hay como, quiero decir, la idea, esta especie de idea de la gran novela norteamericana como una especie de Moby Dick, ¿no? Que es una gran ballena que todos van arponeando, se llame Franzen, se llame quien sea eternamente. Entonces yo para armarme una estructura, porque me interesa mucho el tema y he leído mucho, llegué a la conclusión de que hay cuatro pilares fundantes de las cuales puede salir más o menos todo lo que vino después como idea de gran novela norteamericana, ¿no? Una es Moby Dick, que es la novela del mega multi absoluto simbolismo, ¿no? Es decir, Moby Dick la ballena puede significar todo lo que quieras, Ahab puede significar todo lo que quieras, Ismael puede significar todo lo que quieras, ¿no? La otra es La letra escarlata de Hawthorne, que es todo el tema de la pasión reprimida, el puritanismo norteamericano, el infierno chico del pueblo opresor, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera es
Las aventuras de Huckleberry Finn, ¿no? Que es la novela del camino de la primera persona narradora un poco histérica que te coge de la solapa, que de ahí sale Salinger, ¿no? De todos estos tres anteriores sale absolutamente, para mí, sale Hemingway, sale Fitzgerald, etcétera, etcétera. Y el cuarto para mí es Henry James, que es el norteamericano que se convierte como en un emigré, se va a vivir a Londres, y se va para cerrar la puerta de la literatura del siglo XIX para abrir la puerta de la literatura del siglo XX, ¿no? O sea, quiero decir, entre las últimas novelas de Henry James y Proust hay como un pequeño pasillo, ¿no? Y después también pues, está la paradoja, que siempre digo esto, ¿no? Que finalmente para mí la gran novela norteamericana estrictamente, mal que le pese a los norteamericanos, la escribió en inglés un ruso, ¿no? Que es Lolita. O sea, no hay novela norteamericana. O sea, primero reinventa el idioma, está escrita por un extranjero, e inventa todo un paisaje norteamericano que no existía para entonces, y está el tema de, además del viejo mundo viniendo a corromper al nuevo mundo, está todo ya ahí, ¿no? Y con Pálido Fuego ya termina de cerrar absolutamente todo, ¿no? Bueno, cambiando un poco de tercio, cuéntanos el rizo, el personaje, Melville, el padre, es ese rizo que sale en la portada, que es un retrato, ¿no? Sí. Del año 1810, en que él está en una posición muy moderna para la época, pues ya sin Es un cuadro, se sienta de una manera muy moderna, ¿no? Es un cuadro súper curioso hasta el final del libro. Y bueno, y lo curioso, yo había escrito la primera versión del libro totalmente confiado que era un retrato, de proporciones típicas de un retrato. Y es una acuarela muy pequeñita, pintada con una absoluta maestría y minuciosidad. De estas que se llevaban en el bolsillo, no sé, sería como el DNI, no sé, pero es el tamaño casi de la reproducción. Y después hay otro cuadro de Melville donde ya está más oscuro y más caricontecido. Es como, en un momento hay como una broma en el libro, dice que se parece a estas propagandas del antes y después de los tónicos, pero solo que aquí empeoras, ¿no? Está la parte fea después. No, el personaje de Alan Melville a mí me gustaba, primero porque tenía muchas posibilidades, porque tenía mucho campo libre, tenía mucho a lo que podía adjudicarle. De todas maneras, creo haber sido bastante respetuoso, digamos. La parte central del libro, que a ti te gustó, ¿no? Mucho. Vale. Que bueno, a mí me interesaba, yo tenía como dos grandes asignaturas pendientes allí. Una, yo soy un gran lector, a mí me gusta mucho la ficción homosexual, gay, con personajes gay, es una parte de la literatura. No tanto la militante testimonial, sino la escuela más inglesa, donde la homosexualidad aparece como en Forster o como en Alan Hollinghurst ahora, ¿no? Donde es como una especie de pizca añadida que complica las cosas, ¿no? Un poco, pero tampoco no demasiado, ¿no? Me gusta mucho eso. Y lo otro, que era una cosa que yo tenía muy en deuda desde muy, muy niño, era hacer algo vampírico, ¿no? El primer libro que yo leí, como a los 7, 8 años, que me acuerdo, era una edición de Rodolfo Alonso, editor, de Drácula, y venía con un cartel que decía primera versión original completa. Y yo me acuerdo que me compré ese libro y dije, voy a leer por fin una primera versión original completa, porque claro, hasta entonces estaban estos libros argentinos de la colección Robin Hood, o mi primer Moby Dick incluso fue de esta colección, no sé si se acuerdan, de Editorial Bruguera, que creo que se llamaba Clásicos Universales, que en el lomo tenía como los dibujitos de los personajes, y que era muy curioso porque era como una página de texto y como un cómic al lado. Pero era muy curioso porque el texto a veces contradicía al cómic. El cómic se suponía que era una ilustración, y yo ahí aprendí la metaficción. Dije, pero mira, se puede hacer esto, ¿no? Pero Drácula fue el primer libro que yo me senté a leer diciendo, bueno, ya he pasado a un stage superior del videogame.
Y fue el primer libro, yo además me acuerdo claramente, donde yo tuve mis primeras 2 reflexiones como lector ya un poco más sabio o más desarrollado al leerlo, ¿no? Me impresionó mucho de Drácula. Yo era muy fan de todas las películas de terror, me encantaban. Y en las películas de Drácula, Drácula está todo el tiempo, ¿no? Y lo que me impresionó fue el mecanismo de Drácula, de Stoker, que no es un gran escritor, pero escribió un libro genial, a veces pasa eso, que en las 600 páginas de Drácula, Drácula aparece en 30 nada más. Y en el resto del libro es gente hablando sobre Drácula, y la segunda que pensé es que Drácula los convertía a todos en escritores, porque todos se ponían a escribir sin cesar sobre Drácula, en diarios, en cartas entre ellos. Me extrañaba mucho que ninguno llamase a Scotland Yard y dijera, hay un conde vampiro suelto por Londres, por favor. No lo querían había como una cosa como de posesión. Y me obsesioné muchísimo con el libro. Me lo leí durante un verano en Viedma, en Río Negro, en la Patagonia, en la casa de mis abuelos, donde todavía vivía un tío mío joven. O sea, yo debería tener 8 años, mi tío debería tener 20 y algo, 22, 20, muy joven, que murió muy joven también, y que me hizo una cosa, cuento esto muy rápidamente, ¿o no? ¿Sí? No, me hizo una cosa también porque yo estaba todo el tiempo con el libro, con Drácula. Entonces, una noche, mi tío era como muy gracioso, pero era muy cretino. Cuando yo estaba dormido, cogió como témpera y me pintó aquí en el cuello como una mordedura y me puso encima como una venda, ¿no? Entonces, claro, yo me levanté al día siguiente y fui al baño y dije, ¿qué es esto? Y me lo levanté y tenía como una mordida. Entonces, inmediatamente busqué como una camisa de cuello alto y me la pasaba todo el día así, no sé, era verano, ¿no? Y con manga larga. Y mi tío me decía, Rodrigo, pero no estás muerto de calor, no sé qué cosa. No, decía, yo estoy bien. Y cada tanto iba al espejo a ver si me seguía reflejando todavía y todo esto. Y después, bueno, cuando vio que yo ya me empezaba a poner, estaba como muy nervioso, me dijo, Rodrigo, pero por favor, ¿cómo puedes creerte? Y yo dije, claro que me lo puedo creer. O sea, es la idea. ¿Cómo no me voy a creer que esto existe? Entonces me había quedado eso pendiente. No sabía, nunca supe cómo abordarlo. Entonces pensé que el vampiro tenía que ser, no se dice explícitamente, pero que fuera argentino. O sea, busqué un nombre que me sonara muy argentino, entonces pensé en Nicolás Cueva. Y escribí todo el libro y después dije, pero es Nicolás Cueva, en inglés es Nick Cave. No me había dado cuenta en absoluto. Entonces, muy preocupado, enseguida le escribí a Mariana Enríquez, porque Nick Cave es de Mariana. O sea, Bob Dylan es mío y Nick Cave es de Mariana Enríquez, ahí no hay ninguna. Y le dije, Mariana, es que no, le puedo poner Nicolás Limbo, pero va a quedar. Y me dice, no, está bien, te dejo, me dijo Mariana, no hay, estás. Pero me dijo, pero ponlo por escrito que te autoricé, y eso aparece en los agradecimientos, eso dicho, ¿no? Pero la idea también del vampiro también es como una gran metáfora de la literatura, ¿no? Para mí, la transfusión, la absorción, el que algo te convierte, te posee, ¿no? Te lleva para otro lado, está siempre ahí, ¿no? Bueno, hay otra cosa, que ya has apuntado ya algo de esto, pero yo volvería sobre ello porque repites un par de veces muerte a la cronología, ¿no? Sí. Y ¿Está un par de veces puesta? Yo creo que sí. Yo diría que 2, pero no, está bien, a lo mejor es más ya. Y antes has dicho ya, ¿no? Que haces, vas y vienes sí. Y hay ese juego que es un juego que lo practicas habitualmente, ¿no? Sí. Ahora, a mí hay una cosa que me llama la atención, pero no sé si es un vicio mío, que es, yo leo pues el delirio, ¿no? Incluso que es anterior o lo más antiguo de la novela, ¿no? Y me da la sensación, pienso, porque fechas el paso del río, ¿no? El paso del Hudson. Sí, que está súper fechado. El 10 de diciembre de 1831. Entonces, claro, yo inevitablemente, no lo puedo remediar, pienso España, 10 de diciembre de 1831. ¿Qué pasó? Y me parece, pues lo que pasó entonces es que estaban a punto... Es el momento Carlos Alberdi, ¿eh? No, estaban a punto de fusilar a Torrijos
no sé si sabes ese cuadro del Museo del Prado. Sí, Tanto sí, sí, estaban sí, las redes. sí. Eso es justamente en ese momento. Ese día, ¿eh? No, es el día, yo creo que le fusilan el 11. Ah, mira. Pero, Bueno, pero ya sabía que... había llegado el día 3 o 4 a la playa, Bueno, estuvo allí unos días y fue derrotado. Pero sí, Pero yo tengo la Torrijos, el 10 a la noche ya sabía que venía complicada sí, la cosa. no, estaba en la vela. Por eso, ya. Pero la sensación que tengo, que no sé si te produce Bueno, además, con cosas ojo. argentinas, ¿sí? Yeah. es que como que lo americano es mucho más moderno, o sea, como que hay una coincidencia cronológica, Sí. pero ese fusilamiento de Torrijos sucedió hace mucho más tiempo en el pasado que lo que está sucediéndole a Melville que llega a Albany a su casa, ¿no? Bueno, y además el personaje de Alan Melville cuando va huyendo de Venecia pasa por España y por Barcelona y lo que se muestra un poco es casi medieval, ¿no? En comparación con de dónde viene, ¿no? O sea, con ese sacerdote. ¿Tienes ese detalle con Barcelona? Sí, bueno, es el lugar donde vivo. Sí. Es el lugar que ya también estaba en el libro, Valvidrera, ¿no? Pero eso sí, bueno, quiero decir, el libro tiene 3 cosas que son auténticas y ciertas y están documentadas como tal. Una es el cruce del río congelado ese día. La segunda es que Alan Melville se enferma y tiene una larga agonía delirante atado a la cama con el pequeño Herman Melville, que es retirado del colegio y se pone ahí, se lo deja ahí como vigía. Está incluso la frase del biógrafo que dice: no sabemos cómo pudo haber influido eso en la mente impresionable de un niño. Y la tercera es lo de la letra E, ¿no? Que la viuda le agrega la E al apellido muy ingenuamente, pensando que así iba a conseguir escapar de los acreedores de su marido muerto y darle un mejor nuevo comienzo a sus hijos, sin saber en su ingenuidad que todos escribían ya Melville con la E al final. O sea, que lo único que hizo fue ayudarlos del todo, digamos. Pero eso es el punto real. Después la parte de documentación del libro, yo creo que es bastante rigurosa, pero no fue tan ardua como, quiero decir, trabajé más en ese sentido con Jardines de Kensington, que también es una especie de reescritura de otro escritor que vivió, que es James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan, ¿no? Sí. En algunos casos se parece Melville a Jardines de Kensington, o por lo menos se conecta, bueno, ¿no? Está el tema de la infancia, está el tema de la paternidad un poco bizarra, de diferentes maneras, está el tema de la literatura, obviamente, y también está el tema de los cruces de temporales estos que dices tú, ¿no? Que quiero decir, yo soy un convencido yo ya tengo, creo que es mi libro número 12, que lo que uno entiende como estilo de un escritor se debe a aciertos, ciertamente, pero también a muchos fracasos, que yo creo que los fracasos terminan configurando tu personalidad también, ¿no? O sea, cómo pensaste que te iban a salir las cosas y no te salieron, pero te salieron de otro modo, y eso acaba siendo tu estilo también, y eres reconocido por eso. Con eso quiero decir que esto, que puede ser una decisión estética formal de mi parte, de esta especie de espasmo cronológico, a mí me encantaría poder escribir una novela tipo siglo XIX, que el capítulo 2 terminara con alguien colgado de un acantilado y el capítulo 3 dijera, pero entonces llegó el doctor y lo rescató. Me encantaría poder hacer eso. Me encantaría. Pero también es cierto que las influencias, uno no siempre escribe los libros que más le gustan leer, ni los autores favoritos de uno son los que más se parecen a uno o los que más te influyeron. En algunos casos sí, pero muchas veces las influencias son cosas muy, muy extrañas, no son tan claras y tan reconocibles. Yo recién hace unos años, en una relectura muy, muy profunda que yo hice de Nabokov, me di cuenta de lo que me había influenciado Nabokov, leído a los 12, 13 años. Yo jamás hubiera pensado que está todo el tiempo, de una manera, incluso ahora yo soy consciente de eso y lo puedo regular un poco y hasta puedo subrayarlo siendo cómplice con esa perversión mía, pero me impresionó cómo estaba sin yo ser consciente en absoluto, ¿no?
Hay una cosa, cambiando un poco, volviendo a Herman Melville. Has leído, claro, hay una novela que no ha leído nadie. Yo nunca había hablado con nadie que hubiera leído Pierre, ¿no? Es un libro Sí, increíble. Sí, pero por lo menos yo, la vez que me lo compré en inglés, no entendía nada. Es un inglés, me pareció un inglés infernal. No, y además es un libro que él escribe convencido que va a escribir un bestseller gótico y que lo va a devolver al primer plano y va a hacer una... Cuéntanos de la Está lectura. loco, ¿no? Cuéntanos, es el primero que conozco que ha leído. Es un libro extrañísimo. Es un libro extrañísimo. Es que hay que leerlo. No se puede. ¿La traducción de Marta Pérez es buena? Yo lo leí en inglés, no lo leí en español. Pero sí, el libro, hay 2 o 3 momentos del libro que hay como frases tuneadas de Melville que yo las doy vuelta. La traducción de Pezzoni del Moby Dick, que es como la traducción canónica para los argentinos, y la traducción de ella. Pero quiero decir, después de Moby Dick, que es un libro extrañísimo, ¿no? donde es como una especie hay un afán enciclopedista, novela de aventuras, todo lo que puedas, todos los libros de Melville son extrañísimos después, ¿no? Bueno, el The Confidence Man es un libro donde ya está todo Thomas Pynchon, o sea, pero no parecido, no. Los relatos son muy curiosos. Ese poema larguísimo que se llama Clarel, que es como una especie de peregrinaje por Tierra Santa, son libros que realmente dices, ¿no? O sea, y Benito Sereno y el Billy Budd, ¿no? Que él vuelve ahí como a la marinería, pero ya de una manera como un fantasma volviendo del más allá, ¿no? Es muy curioso el caso de Melville como escritor, ¿no? Y además, bueno, tiene esta cosa, es un poco como el Van Gogh de la literatura norteamericana, en tanto de que no completamente olvidado, bueno, tuvo cierto éxito, pero completamente olvidado. No solo olvidado y menospreciado, sino que, y eso está puesto en el libro, los reseñistas de Melville pedían que lo internasen en un manicomio, ¿no? No es que dicen este libro es malo, decían Melville está loco, por favor, recluyan a este hombre. Muy fuerte, ¿no? Leer una reseña en una página cultural de un... No sé quién se atrevería a hacerlo. Espero que no me lo hagan a mí ahora. Bueno, o sí, también, ¿no? Puede ser. Pero... Y además se pone a trabajar en la aduana, ¿no? Que es como un oficio completo, o sea, pesando mercaderías. Yo siempre pensé que Bartleby lo había escrito después de trabajar en la aduana y lo escribió antes, ¿no? Eso me ha llamado la atención ahora porque tenía la idea, bueno, trabajó en una aduana, vio los... Que trabajó, y además tenía muy mala fama en la aduana porque era el único honesto. O sea, quiero decir, la aduana era un lugar donde todos lucraban y cobraban mordidas y qué sé yo. Y a Melville lo odiaban todos sus compañeros de trabajo porque él entendía que era como fuera un marinero, ¿no? Que no puedes hacer trampa o mentir en un barco, ¿no? Porque te vas a pique, ¿no? Y después, bueno, el libro está lleno de... Eso sí leí como algunas cosas. Una cosa que yo no sabía, que se estilaba que los marineros no supiesen nadar. Pero eso aquí era igual. Eso aquí normalmente porque decían que si naufragabas te ahogabas, que no tenía sentido saber nadar en el medio del océano, digamos. Que era una agonía absurda, entonces los marineros no nadaban, ¿no? Sí, pero vamos, eso aquí yo lo recuerdo de pequeño que se decía y llamaba la atención porque te enseñaban a nadar de pequeño, pero la tradición era que no se aprendía a nadar. Sí. La vida, ¿no? Cosas raras. Sí. Bueno, el público, ¿no quiere preguntar algo? ¿Algún espontáneo? Yo le quiero preguntar una cosilla. Sí. Pues nada, que yo lo que quería saber más o menos que si va a seguir indagando en esa historia, ¿no? Más allá, ya con el hijo, que si va a hacer una especie de continuación, ¿no? No, con continuación. Lo que sí algo, y eso lo padecen, con este va a ser muy poquito, pero sí lo padecía Claudio, y ahora lo va a padecer Pilar Reyes aquí, que ahora sonríe y está contenta, pero que se van como añadiendo pequeñas partículas en sucesivas encarnaciones del libro, ¿no? De hecho, en la segunda edición ya hay unas poquitas cosas. Bueno, no, se corrigieron erratas, básicamente.
Pero no, ya está cerrado el tema. No, supongo, ¿no? Creo que no. Y tiene... Pero también es cierto que yo tengo, eso pasa con a mí los escritores que más me interesan, ¿no? Que de una manera muy simple de verla, es decir, escriben siempre el mismo libro, que no es tal así, digamos. Pero yo tengo otra sensación de que mis libros son como, siempre digo, ¿no? Como diferentes habitaciones de una casa que se van añadiendo y voy prendiendo y apagando la luz. Y algunas veces es el altillo, otras veces es la cocina, otras veces es el baño, ¿no? Otras veces es el jardín, pero va armando... Está todo más o menos... Hay muchas referencias a libros míos anteriores. Están incluso... Hay un cuento mío en mi primer libro de historia argentina, que es el de Aprendiz de Brujo. Hay como una alusión a fantasía, hay unos robots ahí también que barren con escobas y cosas por el estilo. Pero bueno, eso es Nabokov también lo hace, ¿no? Yo creo que es una manera de... Y Vonnegut lo hace también, que son... Y está también, hablando de Vonnegut, que es uno de mis... Otro gran novelista norteamericano, sin lugar a dudas. Hay un párrafo de Matadero 5 que aparece en todos mis libros, a veces textual citado como del libro de Vonnegut, y otras veces reescrito según las necesidades, pero manteniendo la idea. En un momento de Matadero 5, Vonnegut describe los libros de los Tralfamadorianos, que es una raza extraterrestre, ¿no? Entonces los libros de ellos eran cosas pequeñas, sin principio, centro, ni final, ni moraleja, ni lección. Solo querían ser un montón de momentos maravillosos en el tiempo, transcurriendo todos al mismo tiempo, ¿no? Que es, quiero decir, yo con esto quiero decir que no me siento escritor así en Argentina, digamos, pero también ahí lo digo, se lo hago decir a Melville, pero lo pienso yo. A mí me sorprende mucho que se le dé tanta importancia al lugar donde nace un escritor y no al lugar donde muere un escritor, ¿no? Porque el nacimiento está dictaminado no lo escribe uno, ¿no? Eso es una decisión generalmente ajena a una, pero donde mueres o donde decides morir o donde te alcanza la muerte es algo mucho más interesante que el lugar donde naciste, ¿no? Pero bueno, yo nací en Argentina, que es un lugar donde los escritores nos hallamos más o menos cómodos dentro de la incomodidad general del asunto. Entonces, bueno, está esta parrafada de Vonnegut y está también eso que para mí es lo más parecido a lo que un escritor argentino tiene a las tablas de la ley de Moisés, que es este ensayo de Borges, ¿no? Que se llama El escritor argentino y la tradición, donde no me lo sé de memoria, no voy a parafrasear, pero Borges termina diciendo una cosa muy graciosa, cierta e ingeniosa. Borges dice puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, consolémonos pensando que nuestro tema es el universo entero, ¿no? Y bueno, de eso se trata, ¿no? Rodrigo, Sí. muchas gracias por mencionar a Pynchon una vez más. Ella es Marta Fernández de Pynchon. O sea, como nadie lo vio a Pynchon, sepan que está casado con Marta Fernández. Efectivamente. Bueno, yo te conté lo que me pasó una vez, ¿no? Sí, Con me lo Pynchon. contaste, pero cuéntalo además. No, una vez estaba en Nueva York y me invitó Salman Rushdie a una fiesta en su casa, de estas que hacía él cuando era presidente del Pen Club y todo esto. Y estaba ahí hablando y bla, 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 y bla, bla, bla. Y de repente al final viene Salman Rushdie y me dice, ahora te lo puedo decir, estuviste parado al lado de Pynchon durante 45 minutos. Y dije, ¿pero quién era? Me dice, Y yo intenté como recordar, y sí había un señor como con pelo, como una especie de hippie viejo, parecía como un ex miembro de Crosby, Stills and Nash, así, una cosa de esa. Y dice, pero no te lo podía decir antes porque le ibas a molestar. Le dije, seguro que le iba a molestar. Bueno, Pynchon. Obviamente, pero no quería hablar de Pynchon. Has hablado de Jardines de Kensington, has hablado de los padres y los hijos. Aquí hay un padre y un hijo muy evidente, pero también hay otro padre que eres tú y en cierta medida está también tu hijo. Sí. ¿Por qué siempre vuelves a los padres y a los hijos? Que se oye mejor. Bueno. Perdón.
Bueno, es uno de los temas, ¿no? Qué sé yo, conecta directamente con el tema de la familia también, son temas que están muy presentes en la literatura, ¿no? Salió ahora en Cuadernos Hispanoamericanos, en el último número, una reseña de Melville, de Fran Matute, donde en un momento dice, y aquí también no podemos evitar ver sesgadamente la relación de Rodrigo Fresán con su padre Juan Fresán, diseñador gráfico también que murió prematuramente, etcétera, etcétera. Y yo lo llamé y le dije, Fran, mi padre murió cuando yo tenía 43 años. Me quiero decir, hay una pequeña diferencia, me parece, en cuanto a... Pero tal vez no, tal vez no hay diferencia, ¿no? Pero mi padre además tuvo mucho éxito, no es el caso, tú lo conociste, tú lo padeciste también. No, era muy simpático. Sí, simpático es una palabra muy ambigua, ya sabes, ¿no? Te voy a presentar a una persona muy simpática. Es como que tengas una vida interesante, ¿no? Cuando te dicen. No, bueno, pero quiero decir, no sé, es interesante y además a mí me cambió mucho el ser padre, ¿no? Mi percepción de la literatura, ¿no? Como que te ecualiza de una manera completa, te formatea de una manera completamente diferente. Yo creo que te hace bien, que te saca una cantidad de estupideces de encima, de muchos programas obsoletos en tu disco duro que los arrastras desde tu niñez. O sea, uno no deja de ser hijo hasta que es padre y probablemente uno no deja de ser niño hasta que es padre y vuelves a ser niño con tu hijo, ¿no? Otra vez. A mí, John Irving una vez me dijo, cuando Ana, mi pareja, estaba embarazada, me decía, prepárate porque te va a pasar algo increíble a partir de entonces. Y entonces dije, ¿qué? Me dice que cuando tu hijo tenga 1 año te vas a acordar de cosas de cuando tenías 1 año, cuando tenga 2, o sea, va a venir como una ola gigante, tipo como un tsunami cuando se retrae, y te va a caer todo eso encima con la edad de tu hijo. Ahora mi hijo tiene 15, o sea que estoy en plena adolescencia yo ahora. Pero es así realmente, ¿no? A mí me interesan mucho también los escritores que no tienen hijos y que incluso deciden no tener hijos, ¿no? Que también es una raza como interesante, ¿no? Pero sí, ¿no? Además se hace las portadas de mis libros, ¿no? O sea que también está ahí. En Argentina hay una expresión que es me pone la tapa, que es como que tiene la última palabra. Entonces, bueno, mi hijo me pone la tapa literalmente, ¿no? Porque las diseña él. O sea que, sí. ¿Llegará esto? Ahí está. Bueno, gracias. Buenas noches. Bueno, yo quería preguntarte por una curiosidad que creo que afecta un poco al libro. Y tú creo que decías que el libro había tenido en un primer momento 100 páginas o algo así. Sí, verdad. Y luego, no sé si por lo que se demoró la publicación, fuiste añadiéndole. Veo que además tiene la firma que pones al final, ¿no? Tiene 3 o 4 fechas, sí. Y no sé si esto tiene que ver un poco también con la idea que decías tú de una literatura pues no cronológica, en la que tú puedes volver atrás y como no hay un final, el libro cesa un poco cuando tú decides y puedes volver un poco y ahondar. No sé cómo... Porque es una cosa que yo no había oído, ¿no? Un libro terminado y bueno, te dan otra fecha y lo prolongas por 3, ¿no? Casi el libro. Bueno, no. Mi primera fantasía era que tuviera menos de 100 páginas, cosa que era una fantasía absurda. O sea, no, yo sabía que eso era imposible, pero hubo una primera ya versión más adulta de 198 páginas y después 100 páginas más. Pero el crecimiento del libro no es que se crece con nuevos elementos de la trama, sino que son como que si no es, yo nunca agrego un capítulo nuevo, digamos, ¿no? De hecho, el final del libro, los últimos 4 párrafos los estuve reescribiendo hasta el final, hasta que yo también hago eso siempre, trato de tener el final escrito del libro, ¿no? Casi a las pocas páginas de haberlo empezado para tener como una especie de luz al final del túnel, ¿no? Eso también me lo enseñó John Irving, me lo dijo. Y
Yo le dije, bueno, pero al final lo cambia siempre. Me dice, no, no cambio nunca. Son novelas las novelas de John Irving. Y yo generalmente, no, la frase final, la frase final del libro, que no tiene punto final, como un detalle ahí. Y la última palabra del libro es sea, ¿no? Que es como una, vale, o hágase, o que así sea, pero también significa mar en inglés, ¿no? Y también fonéticamente, si pronuncias mar, es mira, ¿no? Entonces están las tres, y las tres posibilidades valen como final del libro, ¿no? Pero lo cierto es que yo me divierto escribiendo, la verdad, o sea, a mí me sorprende mucho la posibilidad de escritores que la pasen mal escribiendo y que sufran escribiendo. La verdad que... O sea, en Argentina tenemos como los dos, el alfa y el omega, en el sentido, está Borges por un lado y está Sábato por el otro, ¿no? Que es el fin del mundo. La pasaba como que era como muy, muy torturado y muy sufrido, ¿no? Y estaba todo el tiempo... preanunciando el apocalipsis para el día después de su muerte, eso sí, siempre, ¿no? Y Borges era como la diversión absoluta, ¿no? Y hay toda una escuela de la literatura argentina que es la escuela de la diversión, ¿no? Que bueno, es Bioy, es Cortázar, es Aira, es Piglia, todos escritores muy, muy diferentes, pero que creo que lo que están unidos es porque la pasan bien escribiendo, ¿no? Porque también el entorno suele ser generalmente muy hostil históricamente en Argentina, ¿no? Entonces se entiende también la necesidad de generarte mundos más o menos alternativos, ¿no? También eso es muy curioso, ¿no? De la literatura, bueno, no solo argentina, sino diría rioplatense, ¿no? Que, bueno, es la única en español, seguro, yo estoy casi seguro que es la única en el mundo y de la galaxia también, que es la única que todos sus escritores canónicos, totémicos, próceres, todos han tratado el género fantástico o la forma extraña o la ciencia ficción. No hay ni uno que no haya... Cuentos de Fogwill también, ¿no? Tiene cuentos de vampiros, quiero decir, es algo, no hay ese pudor, digamos, o Mariana Enríquez ahora, ¿no? Mariana Enríquez no siente que está escribiendo una novela fantástica, está escribiendo una novela argentina, ¿no? Pero no hay ni uno que no haya optado por esa... No hay tanta preocupación por el realismo o por el retrato realista. O sea, hay momentos históricos donde de repente hay como una especie de aluvión de literatura testimonial en tanto lo que ocurrió, porque hay como una necesidad, una catarsis por eso, pero después siempre se vuelve a toda mi generación, o sea, Martín Caparrós, Alan, Gebel, ¿no? No hay ninguno que se salve. Y anterior también, Piglia también, Aira. O sea, quiero decir, también cuando yo te decía que tenía como una deuda con mi parte vampírica, no la estaba pensando como decir, ha llegado el momento de escribir sino me parecía, era una cosa que yo tenía que hacerla. Y en todos mis libros hay elementos fantásticos siempre, de un modo u otro, ¿no? Se hubiera podido llamar la parte vampírica para terminar. También. Sí. Una coda. Sí, por eso. Bueno, pues ¿Algo más? muchísimas gracias, Rodrigo Fresán, No, ustedes. Carlos Alberdi, Pilar Ya Reyes, está. todo el equipo siempre de Random House, de literatura Random House, siempre apoyándonos y es un placer, toda la librería llena de fresanianos, esperando... ¿Qué adjetivo? Esperando la lectura de la nueva novela Melville, la librería Alberti da suerte, o sea que seguro que largo éxito para Pues Melville me alegro y mucho. para toda la obra literaria de Rodrigo Fresán. Muchísimas Pues gracias. nada, muchas gracias a todos.